Ingeniero compañeros, somos del grupo número 4 y les vamos a hablar sobre algunos temas que hemos tratado en clase. Comenzamos con los estados de la materia. Como bien sabemos, estos se clasifican en estados sólidos, líquidos y gaseosos. Entre las características de cada uno, podemos identificar que el estado sólido presenta un volumen invariable, al igual que una forma ya establecida. En cambio, los estados líquidos mantienen su volumen, sin embargo, la forma se va a depender del recipiente en el que se encuentre. Y por último, encontramos lo que son los estados gaseosos, los cuales no poseen ni un volumen fijo ni una forma establecida, sino que se adaptan al recipiente y al volumen en el que se encuentre. Para esto voy a explicarles brevemente con unos ejemplos. Como podemos ver aquí, eh, este es un hielo, con lo cual no podemos modificar ni su masa ni tampoco su forma. En cambio, si ponemos agua en un vaso, podemos ver que ésta se mantiene libremente. Sin embargo, este va a mantener la forma del vaso. Y un ejemplo de lo que sería el estado gaseoso podría ser cuando vemos una olla hervir. A continuación vamos a hablar sobre los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Primeramente se define como un fluido newtoniano si es que la viscosidad de este fluido, es decir, la medida que tiene este fluido para resistir un flujo, varía solamente si existen cambios de temperatura o de presión. Es decir, un ejemplo es el agua, el cual se considera un fluido newtoniano, ya que su viscosidad va a cambiar solo si es que cambia la temperatura de su alrededor. Por ejemplo, cuando se congela y se vuelve hielo, o cuando empieza a hervir. Ahora los fluidos no newtonianos. Sabemos que un fluido es un fluido no newtoniano si es que su viscosidad, que no es definida ni constante, varía en función de temperatura y fuerza a la que éste esté sometido. A continuación, voy a presentar un ejemplo de un fluido no newtoniano. Aquí tenemos un fluido no newtoniano que fue hecho a partir de maicena y de agua. Si es que a este fluido nosotros le aplicamos una fuerza, este actúa como un sólido poniéndose duro. Mientras que si solo aplicamos poca fuerza, podemos ver que el fluido actúa como un líquido, permitiendo el ingreso del dedo hacia el fluido. Bueno, yo les voy a hablar sobre la temperatura y la densidad. Primero, la temperatura está relacionada con el nivel de energía interna del líquido o de un fluido. Las propiedades de un líquido normalmente dependen de la temperatura. Pueden variar considerablemente durante el flujo comprensible de un gas. Un ejemplo claro es los hielos que tenemos en nuestra casa habitualmente, que una vez que los retiramos de refrigeración, pasan de estado sólido a líquido. Bueno, ahora la densidad. La densidad es la cantidad de masa que cabe en un determinado volumen y su fórmula viene determinada sobre masa sobre volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, aunque frecuentemente también se expresa en gramos sobre centímetro cúbico. Un ejemplo claro para la demostración de la densidad puede ser, en este caso, voy a ocupar dos vasos de agua, uno que contiene 4 cucharadas de sal y uno que no contiene sal. En este caso aplicamos dos huevos. Uno lo introducimos en el agua que no contiene sal, en el agua dulce, por así decirlo, y vemos que el huevo se hunde. Y el siguiente huevo le hundimos en el agua que contiene 4 cucharadas de sal y podemos ver que el huevo se mantiene en flotación. Esto se debe a que la densidad del agua sal es mayor que la densidad del agua dulce. Tensión superficial y capilaridad. La tensión superficial es una medida de la magnitud de las fuerzas hacia el interior que actúa sobre la superficie de un líquido. Cada líquido presenta un valor diferente de tensión superficial, que dependerá de la intensidad de las fuerzas de cohesión. También tenemos la capilaridad. La capilaridad está estrechamente relacionada con la tensión superficial, donde esta consiste pues en subir o bajar por un tubo capilar, donde la fuerza que ejerce la tensión superficial en las paredes del tubo capilar causa que el agua se eleve dentro del tubo o baje dentro del tubo capilar. Voy a demostrarles estos dos conceptos a través de dos ejemplos. Como podemos ver a continuación, tenemos aquí un líquido que es una pintura de agua. Esta tiene una diferente tensión superficial más alta que el agua normal.
Si nosotros colocamos este pequeño objeto de ejemplo, vamos a ver que la tensión superficial que tiene este líquido es muy fuerte, mayor que el agua. Igual si colocamos otro objeto aquí, vamos a ver que la tensión superficial es aún más fuerte que el agua normal. Y en cuanto a la capilaridad, nosotros vamos a observar aquí un ejemplo. Como podemos ver aquí, tenemos a mi lado derecha el líquido rojo y a mi lado izquierdo el líquido negro. Entonces, este es el tubo capilar que es papel higiénico. Como podemos ver en mi mano izquierda, el líquido negro sube por las paredes del tubo capilar, está subiendo el nivel del agua y el líquido de color rojo sube por las paredes del tubo capilar y así podemos determinar o podemos entender qué es la capilaridad. Gracias.